Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en una nueva entrega de nuestra cápsula UNEMED, Hablemos de Salud. Ahora me toca a mí introducir a una doctora para esta nueva cápsula. Como ustedes saben, mi nombre es Triana Valdés, ginecosteta, esteticista, y ahora nos tocará con la doctora Adriana Félix. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Encantada de estar aquí en esta sillita donde me toca ahora. Sí, porque hay que cambiar nuestro estilo de descansar un poco a la doctora, de presentarnos a todos. El tema a tratar el día de hoy es la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta enfermedad es muy frecuente en las pacientes, ya que ha sido subyugada, o sea que es muy frecuente, pero no es muy diagnosticada. Aquí entonces la doctora nos va a explicar un poquito más de lo que es esta patología. Doctora, díganos, ¿qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? La enfermedad pélvica inflamatoria, o EPI, como son sus siglas, no es más que la infección de lo que es el tracto genital femenino. Esta va a afectar, como su nombre lo dice, tracto genital femenino, lo que es el útero, las trompas de falopio y el ovario. Es una infección bacteriana que va a ascender a través del tracto genital inferior, a través de lo que es endocervix, y va a colonizar entonces los órganos reproductores que dije anteriormente. O sea que es una enfermedad que afecta desde la entrada de la vagina hasta las trompas, vamos a suponer hasta los ovarios. Y asciende a todo el tracto reproductor femenino, como dije anteriormente, hasta los ovarios. Y también va a afectar concomitantemente lo que son los órganos circundantes. Exacto, que acompañan exactamente. órgano. Exacto, muy bien. Y otra cosa, doctora, ¿y cuál es la etiología de esta patología? Bueno, esta tiene una patología polimicrobiana, o sea que son diversas bacterias que van a afectar lo que es el tracto reproductor, pero las más frecuentes que vamos a encontrar que van a colonizar lo que es el tracto genital reproductor femenino son la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea. Estas se clasifican como infección de transmisión sexual. Claro, concomitantemente también podemos encontrar en menos frecuencia lo que son concomitantemente, claro, podemos encontrar también que en menos frecuencia se van a encontrar afectadas por lo que son microorganismos anaerobios y aerobios, tales por ejemplo es el caso de la Escherichia coli, la Klebsiella, la misma Gardnerella vaginalis, para poner un ejemplo. Pero claro, teniendo la salvedad de que la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis son lo que más frecuentemente vamos a encontrar en esta afección. Exactamente, así mismo. Esas son enfermedades de transmisión sexual que son muy frecuentes en estas patologías. Y no obstante, son enfermedades que pasan desapercibidas en muchas ocasiones en las mujeres. Y no son diagnosticadas, como yo dije anteriormente. Entonces, doctores, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el factor de riesgo más importante es tener una vida sexual activa. O sea que si tú eres una mujer que todavía no ha iniciado tu vida sexual, no tienes que preocuparte por eso. También el hecho de ser adolescentes, porque sabemos que ya la vida sexual se inicia cada vez más joven y prácticamente el criterio de las relaciones sexuales es un poquito más abierto en la comunidad joven. Ser soltero, porque sabemos que una persona soltera no tiene una pareja estable. Tener múltiples parejas, eso aumenta lo que es el riesgo. También algo muy importante que hoy en día, a pesar de que no se aconseja, son las duchas vaginales. Hay mujeres que todavía practican esto y esto va a alterar o va a barrer lo que son las bacterias o el ecosistema bueno que tiene la vagina, y va a alterar el pH y concomitantemente entonces va a producir o te va a exponer a lo que son infecciones más frecuentes. El diagnóstico también de una enfermedad pélvica inflamatoria anterior te va a predisponer tener una pareja que cause como una uretritis o una enfermedad contagiosa, sea clamidia o sea gonorrea, que no ha sido tratada, un diagnóstico con un cultivo positivo. Todos esos factores te van a predisponer a tener un riesgo concomitantemente. Claro, es una infección de pareja. También no solamente se va a ver afectada la mujer, también el hombre en este caso. Entonces, doctora, para sí yo tener una idea, es una enfermedad que solamente va a afectar a aquellas pacientes que comiencen una actividad sexual. O sea, que si una paciente que no tenga una actividad sexual, que tenga una enfermedad infecciosa urinaria, no va a tener ese tipo de patología.
Bueno, como dije anteriormente, el ejemplo de la Escherichia coli, por ejemplo, esas bacterias van a colonizar la vagina, van a ascender por el endocelvis y van a llegar a colonizar el tracto superior. Exacto, hay que tener en cuenta que nuestra vagina, la uretra es pequeña, cortita, entonces puede acceder a toda esa área y también puede ser en esos casos que no sea una persona que no haya tenido relaciones sexuales. O sea, que puede también enmascararse. Exacto. Y no obstante tener en cuenta que realmente los rangos de edades más afectados van a ser de 10 a 24 años. Incluso las estadísticas dicen que de 3 a 8 mujeres por cada 1000, las que se encuentran afectados son de 15 a 45 años. Y más afectado en volumen, que es de 8 a 18 pacientes por cada 1000 de 15 a 24 años. O sea, esa es la población más afectada y que el 40% de estas son asintomáticas. O sea, no presentan ningún síntoma. Exactamente, doctora. Y entonces en el examen físico, ¿cómo usted va a evaluar una paciente? ¿Cómo usted ve, cuando usted está evaluándola? ¿Qué es lo que usted le llame la atención para decir, esta es una enfermedad pélvica inflamatoria? Bueno, la paciente me va a llegar sea por la consulta, sea por la emergencia. La paciente se va a quejar de dolor pélvico. Cuando tú le haces la valoración al examen físico, que vas a palpar la pelvis, la paciente se va a quejar de un dolor tanto superficial, a la palpación superficial y profunda. Siempre es recomendable hacerle una especuloscopía a la paciente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evidenciar o a observar el cuello, si hay alguna evidencia de una cervicitis, valorar cómo está, si hay alguna leucorrea, cómo está ese flujo, si está mucopurulento, si está fétido. Y realmente es recomendable en ese momento, ya que estás en esta inspección, tomar una muestra, un cultivo, para entonces tú tener la certeza y valorar si hay una infección por estas bacterias. Y no obstante también, cuando hacemos el examen bimanual para movilizar el cuello, la paciente se va a quejar de dolor, porque realmente hay secreción, hay una inflamación y la paciente, entonces por eso tenemos que valorar, porque tenemos que tener en cuenta que realmente es la clínica lo que nos va a dar el diagnóstico, y no obstante hay que cubrir a la paciente en lo que tomamos ese cultivo, en lo que nos llegan esos resultados, porque tiene complicaciones a largo plazo y son un poquito difíciles realmente de tratar. O sea que cuando llega la paciente, usted la examina y esa irritación peritoneal, o sea, ese acceso a las bacterias en ese órgano del productor femenino, asciende, va a las trompas, como usted dijo, útero, trompa, ovarios, caen gotitas irritando al peritoneo. El peritoneo, exacto. Y cuando usted examina el cervix, le produce dolor. Exacto, a la movilización. Excelente. Entonces, doctora, ¿y la clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria? Bueno, como bien dije ahorita en cuanto a la clasificación, esta se clasifica en asintomática. Son aquellas pacientes que tienen infecciones a repetición, pero hacen unos cuadros que son leves. O sea, la paciente muchas veces pasa desapercibida este proceso, y como vivimos en una sociedad en donde siempre nos automedicamos, o sea, tengo una molestia, tengo un flujito. Doctora, yo me compré en el colmado una amoxicilina, ya yo estoy curada. Doctora. Exactamente. No, señores, no. Entonces, no automedicamos y muchas veces enmascaramos ese cuadro. ¿Qué pasa con estas pacientes que cursan asintomáticas? Que realmente, como es una enfermedad que es subsecuente, pasa desapercibida, tú no recibes un tratamiento adecuado, esas bacterias van a seguir ascendiendo y van a seguir colonizando lo que es el tracto superior reproductor y van a producir secuelas. Pueden producir secuelas a nivel de endometrio, a nivel de trompas, van a producir un proceso cicatrizar. Y esas pacientes ya cuando van a la consulta, porque de casualidad que se supone que tenemos que hacer una consulta preconcepcional antes de evaluarnos, pero no lo hacemos, llegamos porque no podemos embarazarnos. Entonces aquí es donde el paciente comienza a investigarse y se descubre que por esos procesos inflamatorios pélvicos que tú tuviste a repetición, que fueron asintomáticos, entonces tienes una obstrucción tubárica. Entonces eso te dificulta embarazarte. Entonces, de acuerdo a un sinnúmero de estudios que se te hace, viene el diagnóstico. Entonces está también la paciente subclínica, que es la paciente aguda, que es esa pacientita que te va a decir, doctora, cuando me vayan a la menstruación, se me agudiza un cuadro, me da dolor, tengo leucorrea, me da fiebre, me da náuseas. Entonces, este cuadro se puede presentar en el proceso de la menstruación o justamente después. Y está la paciente entonces
que tiene procesos crónicos. Hay pacientes que pueden durarte hasta 1 año, 2 años padeciendo de dolores crónicos y dependiendo, claro, porque también tenemos que considerar un factor de riesgo, el nivel socioeconómico. Una paciente que tiene un extracto económico un poquito bajo tiene menor acceso a la salud y también menor acceso a la educación. Entonces, son factores también que te van a predisponer en este caso. Entonces, por eso a veces las pacientes, cuando llegan, ya tienen un proceso muy avanzado y justamente van a producir el problema de quedar embarazada. Y ahí es cuando tú realmente puedes diagnosticar, pero realmente es más por la clínica. Exacto, así mismo. Entonces, la paciente, cuando comienzan esos dolores que no saben por qué, no se automediquen, vayan a su ginecólogo para que tenga un examen efectivo, o sea, un diagnóstico efectivo en el momento adecuado, no cuando ya haya pasado mucho tiempo y ya las complicaciones no tengan remedio, o sea, que tenemos que realmente en cuenta. Todo a tiempo tiene solución. El problema así es que mismo. Realmente nos automedicamos y a veces pensamos que lo que te sirve a ti o lo que tú tienes Exacto, es parecido a lo mío. La vecina no es doctora, la abuela no es doctora, o sea, vayan a donde la gente que sabe, a los especialistas, para que su vida no sea tan tediosa. Exacto. Entonces, dígame, doctora, ¿cuál es la prueba en realidad para uno diagnosticar esta patología? Bueno, como no sé si mencioné anteriormente, no hay una prueba en específico que me diga si tengo una enfermedad pélvica inflamatoria o si no la tengo, ¿verdad? El 60%, como dije anteriormente, el 40% de estas mujeres no tienen síntomas, no tienen ningún tipo que te diga o que te dé una luz para tú ir a la consulta. Son diagnosticadas. Exacto, pero el 60% del diagnóstico te lo da la clínica concomitantemente con todo lo anterior que te dije. Entonces, ¿qué pasa? También, aparte del examen físico, tienes otras herramientas como son el cultivo de secreción vaginal para tú diagnosticar tanto la clamidia como el gonococo. También tienes lo que es las pruebas hemáticas, por ejemplo, un hemograma. Estas pacientes van a tener una leucocitosis, una eritrosedimentación elevada, una reacción de cadena polimerasa también que va a estar elevada, que no necesariamente tiene que ser concomitante para esa paciente que tenga enfermedad pélvica inflamatoria, porque no es tan objetiva para eso, simplemente te dice que es un marcador inflamatorio. Y no obstante, también vamos a tener lo que es la sonografía. La sonografía es un medio muy importante porque por esas pacientes que te llegan con un dolor pélvico, tú la valoras y puedes descartar incluso un acceso tubo ovárico en este caso y evidenciar también si hay algún contenido en fondo de saco. También vamos a tener el GOR estándar para el diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria, que es la laparoscopía diagnóstica. Este es un proceso, podríamos decir que mínimamente invasivo. La paciente va a lo que es el quirófano, se pone su anestesia y se hace una pequeña incisión a través de la cicatriz umbilical, que muchas veces no va a dejar cicatriz porque se va a enmascarar con lo que es la misma cicatriz umbilical. Se introduce un trocal, se hace prácticamente como un camino para introducir una cámara de luz en donde vamos a tener una pantalla donde vamos a visualizar lo que son los órganos reproductores. Ahí vamos a evidenciar los ovarios, si tiene alguna inflamación, vamos a ver las trompas, si hay algún hidrosalpinx, también vamos a evidenciar lo que es el útero, si hay algún tipo de adherencia, si hay líquido en fondo de saco, la característica misma del líquido y que también, no obstante, podemos fotografiarlo, lo que es. Y no obstante también podemos tomar muestras de esto. O sea, esto es lo que te da un diagnóstico exacto. Por eso se dice GOR estándar. Exactamente. Tiene todo, tiene el diagnóstico, tú puedes tomar muestras, tiene fotos, tú sabes ubicar porque es en vivo. Exacto. Ves todo en vivo. Puede visualizar si, por ejemplo, los ovarios están anexados a la trompa o pegado al útero, que esas son las mismas adherencias. Exacto. Que van a producir un rico dolor, por así decirlo. Exacto. Eso es lo que te va a producir un dolor crónico. Lo dicen así los cirujanos, como un dolor exquisito. Exactamente. Entonces, no obstante, también vamos a tener lo que es la biopsia endometrial. Eso para en busca, como también va a afectar el útero, de procesos inflamatorios a nivel endometrio. Exacto, vamos a... endometritis. O sea, se busca de todas las maneras para ya ayudar a la paciente. O sea, que por eso le digo, vayan a su ginecólogo.
Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que vamos a tratar a estas pacientes con este tipo de patología? Bueno, el tratamiento puede ser un tratamiento ambulatorio, dependiendo del cuadro de la paciente, como también puede ser un tratamiento intrahospitalario, como dije anteriormente, porque no es lo mismo yo tratar a una paciente que me presente dolor, una temperatura, que tenga un dolor abdominal manejable, yo la puedo mandar a la casa con un tratamiento de antibiótico de amplio espectro por 14 días, analgésico, claro, porque tenemos que ayudar a mejorar el cuadro de la paciente en cuanto al dolor. Y no obstante, siempre lo digo, aconsejar a la paciente y dejarlo claro que es un tratamiento que debe de cumplir el tiempo requerido. ¿Por qué? Porque si abandonamos el tratamiento antes del tiempo adecuado, esa paciente va a volver a recaer en el mismo cuadro. Por lo tanto, es súper importante terminar el tratamiento con los días requeridos y no abandonarlo antes, porque también podemos hacer una resistencia a ese antibiótico. Recalque eso, doctora. Recálquelo. Sí, hay que recalcarlo, lo estoy diciendo la importancia porque he tenido pacientes realmente que abandonan el tratamiento porque después que tienen varios días se sienten mejor y abandonan. Y también otro dato importante es que como es una infección de transmisión sexual, concomitantemente hay que tratar a la pareja, porque de nada sirve tratarla a ella para que vuelva a reinfectarse, sería un círculo vicioso. Entonces se trata de esta forma. No obstante, si la paciente no mejora después del tratamiento ambulatorio o se agrava el cuadro clínico, la paciente debe ingresarse. Hay que descartar que la paciente pueda tener un acceso tubovárico, porque ya eso va a cambiar totalmente el panorama. Si la paciente tiene un acceso, si tuvo una ruptura de ese acceso, entonces la paciente, eso incluso podrá convertirse en un abdomen quirúrgico. Y señores, no asustándolo, señores, pero yo he visto, hace un paréntesis, yo he visto pacientes como la que le dicen enfermedad pélvica, pero congelada. O sea, que todo está pegado. Todo está pegado, señores, por la reinfección. La infección de la misma infección. O sea, una cosa, o sea, que ustedes mismos se van a quedar con la boca abierta. Por favor, tómese sus tratamientos, por favor. No, y que no obstante es difícil tú hacer un abordaje quirúrgico con una pelvis congelada. Tú no sabes realmente por dónde vas a abordarlo. O sea, es todo. Eso es abrir, pegar mirar y cerrar. Exactamente. Porque no hay más nada que hacer. Y no obstante también que en estos casos, dependiendo de cómo tú, cuando estás en el transquirúrgico, veas el panorama, muchas veces tú tienes que extirpar el ovario, tienes que llevarte trompa. Y muchas veces, para ponértelo más grave, puede llegar hasta una histerectomía. Así mismo, o sea que no tienes oportunidad de tener un embarazo, no tienes oportunidad de que ese útero se conserve, o sea, miles de cosas. Por eso no te automediques. Lo recalco mucho porque de verdad que todas las pacientes que van a la consulta es muy reincidente. No, realmente es que tenemos una cultura, porque incluso las mismas pacientes te dicen que cuando tengo la menstruación tengo que ponerme un óvulo para limpiarme. Entonces debemos dejar esa cultura, porque realmente a la larga nos estamos haciendo daño y a veces tenemos una patología y lo que hacemos es enmascarar el cuadro. Exacto. Y complicarnos. Entonces, doctora, ¿cuáles son las complicaciones al no tratarse a largo plazo? Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener principalmente, como dije, esto es una enfermedad silente en muchas mujeres porque cursan asintomática. La complicación número 1 es el factor de la infertilidad. Mujeres que no pueden embarazarse porque, como dije anteriormente, son bacterias que van a colonizar el tracto genital femenino o reproductor y van a dejar secuelas, van a dejar cicatrices a nivel de lo que son las trompas. Entonces, si las trompas están obstruidas, no vas a poder embarazarte en dado caso. Y si lo haces, entonces, como están obstruidas, el óvulo no va a poder llegar al endometrio para implantarse como normalmente hace. Vas a tener un embarazo ectópico. Entonces, al final vas a terminar convirtiéndote en un abdomen quirúrgico. Por lo tanto, por eso es recomendable seguir tus tratamientos, acudir rutinariamente a tu ginecólogo y no automedicarte. Exacto, así mismo, doctora. Y no obstante, para agregar, algo muy importante que es el acceso tubovárico. Esa también es una complicación temida que te puede llevar también a tener un abdomen quirúrgico. Entonces, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a sus pacientes con este tipo de enfermedad periinflamatoria? Bueno, lo primero es no automedicarse, eso es lo primero.
Se supone que cada una conoce su cuerpo, sabe lo que es normal, lo que es anormal. Cualquier cosa que sientan que no está bien, por favor, acudir a su médico, hacerse su chequeo paulatinamente donde su ginecólogo. Y recalcar nuevamente, no medicarse, porque como dije anteriormente, esta enfermedad es una enfermedad silente y al final pasa factura y de manera muy complicada porque la mayoría de las mujeres, claro, queremos ser madres y a la larga trae problemas de infertilidad. Y no obstante, el problema de infertilidad también puede recaer en un embarazo ectópico por las mismas obstrucciones que hace a nivel de la trompa. Entonces, vamos a evitar esto, vamos a tener un poquito más de conciencia y a cuidarnos. Y por favor, otra cosa importante, no tener múltiples parejas. Y si lo vamos a hacer, porque cada quien es libre de hacer lo que le parece, por favor cuidarnos. Hay métodos de barrera que podemos utilizar para minorar estas infecciones. Esas complicaciones se pueden evitar, solamente es escuchando lo que te dice el doctor, actuando, o sea, comprando tus medicamentos, tratándote, y de verdad que la salud es fundamental, señores. La salud, si tú no previenes las cosas y no las haces como te dicen, no vas a tener salud, no vas a tener vida, o sea, vas a tener más complicaciones, más enfermedades, entonces todo se enmascara. Muchas gracias, doctora, de verdad que fue un tema muy interesante. Espero que las que nos vean entiendan un poquito de esta patología, de esta enfermedad, que lo vean y lo lean otra vez, porque de verdad que es para que cada una de ustedes tengan una idea de lo complicada que es, para que así no se automediquen y se guíen de lo que su ginecólogo les explica. No, y hacerle caso realmente también a nuestro cuerpo. Porque Exacto, él nos avisa de que avisa, algo anda mal. Exacto, siempre nuestro cuerpo nos avisa de algo, siempre tenemos alguna inflamación para defensa de lo que nos está sucediendo. Así que examínense ustedes mismos. Gracias a la doctora por ser parte de esta cápsula de UNM, Hablemos de Salud. Y de verdad me encantó hacer esta parte de entrevistarla. Muchas gracias a todos. Es un placer para mí haber estado con ustedes. Realmente me divertí mucho estar en esta posición. Espero realmente se repita. Por favor, síganos en nuestra página, denle like, suscríbanse y si le interesa tienen alguna inquietud con cualquier tema, por favor, hacérnoslo saber. Bendiciones. Bye.